investigado desde 2019. Julio César Chávez Jr. era investigado por la Fiscalía General de la República desde el 2019, tras la denuncia presentada por un funcionario de la embajada estadounidense. Según la acusación, golpeaba a todo aquel que el jefe de seguridad de los Chapitos quería dar una paliza. Cenizas equivocadas. Seguimos documentando las irregularidades con las que operaba Crematorio en Ciudad Juárez. Una persona narró a Milenio que le entregaron cenizas marcadas con el nombre de alguien más. Suplantan balasto. Consorcio encargado de un tramo del tren interoceánico usó material irregular para favorecer empresas filiales, tomando los estudios de otros contratistas que sí cumplieron con la calidad requerida. A largo plazo podría descarrilarse. Reclamo en Ciudad de México. Habitantes de las colonias Condesa, Roma y alrededores se manifestaron contra la gentrificación. Acusan incrementos desproporcionados de rentas, servicios y alimentos por la presencia de extranjeros. Aunque defendían su zona de arraigo, algunos hicieron destrozos. Buenas noches, tenemos más datos de los señalamientos contra Julio César Chávez Jr., detenido esta semana en Estados Unidos y en proceso de ser deportado a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por tráfico de armas y delincuencia organizada. Datos de la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República confirman que el ex campeón de boxeo está señalado de colaborar con Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini. Un tema que aquí le revelamos anoche. El ex jefe de seguridad de los Chapitos habría sido quien le daba las órdenes. El documento señala que Julio César Chávez Jr. tenía una función de ajustador de cuentas. El Nini le ordenaba golpear a integrantes de su propio grupo criminal que cometían descuidos y al menos habrían sido vistos juntos en 2 ocasiones. En una de ellas, el Nini le habría ordenado colgar a uno de sus sicarios como costal de box, como castigo, y le habló a Chávez Jr. para que fuera a golpearlo. La información fue obtenida por agentes de la Fiscalía General de la República a través de la intervención de los teléfonos de 2 integrantes del cártel de Sinaloa, parte de una investigación iniciada en el año 2019 después de una denuncia que presentó un agente de la Embajada de Estados Unidos. Investigación en la que también está, por cierto, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Me acompaña en el estudio Ángel Hernández, tiene más detalles del contenido de estos documentos. Ángel, bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Pues efectivamente, y lo que decías, además comienza con una investigación sí por tráfico de armas por la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, porque detectan una célula que traficaba armas de fuego por el corredor de Tucson, Arizona, hacia Nogales, Sonora. Lo investiga HCI y a través de la embajada con los agregados dan la información a la Fiscalía General de la República, que lo empieza a investigar a través de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Ahí detectan que efectivamente la célula operaba y una vez que estaban en las armas en Sonora, llegaban a Culiacán, Sinaloa, y entonces es cuando aparecen los grandes nombres. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el líder absoluto de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, su hermano, su medio hermano y también operador de los Chapitos, y por supuesto Néstor Isidro Pérez Salas, ubicado como un enforcer también del cártel, ¿no? Persona que generaba violencia y era guardaespaldas para los Chapitos. Ahora, Julio César Chávez no aparece en las investigaciones de Estados Unidos, aparece en las investigaciones de México a través de las escuchas, porque detectan que también, digamos, participaba en estas actividades para castigar a personas que trabajaban para el cártel. Y de ahí deriva que la Fiscalía General de la República le impute delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego. Así lo que veremos es que la Fiscalía General de la República habrá de sostener a través de estas investigaciones, cuando llega a México, que traficaba armas, que estaba involucrado en el tráfico de armas y que estaba involucrado. Cuando se habla de delincuencia organizada son 3 o más personas, como las conspiraciones en Estados Unidos. Serán las 2 cosas que tiene que mantener la Fiscalía General de la República. Tráfico de armas de fuego todavía se ve un poco más difícil porque no se ve directamente el vínculo con el tráfico de armas de fuego. No se ve ese vínculo entonces en lo que tiene el gobierno mexicano, que es la acusación, tráfico de armas, delincuencia organizada, y lo que junto con los estadounidenses sí se les señala entonces es esa complicidad
para golpear personas, que es lo que contiene la acusación. Más allá de eso, no habría más datos de la participación en la organización criminal. Es correcto, no las hay, y justo porque en Estados Unidos también existe este homólogo de una conspiración que en México es delincuencia organizada, se le acusa por haber sido cómplice con personas que efectivamente forman un cártel. De hecho, la cita literal de la orden de arresto, que es la que obtuvimos en Milenio, es que se trataba de un vil esbirro del cártel de Sinaloa. Así lo pone como un vil esbirro y no da más detalles sobre la operación en el tráfico de armas de fuego. Lo que sí es que se habla de que era una operación grande por parte de otras personas. Hay 13 personas dentro de esta orden de arresto, que fue la que permitió que llegaran varias armas directamente a Iván Archibaldo y a su operación dentro de los Chapitos. Ya, la denuncia que presenta el funcionario de la Embajada de Estados Unidos, entiendo, en el año 2018, no contiene directamente a Julio César Chávez Jr., sino toda la organización criminal en la que él habría tenido cierta participación. No, exactamente. Identifica a personas, por ejemplo, que operaban en un armero en Tucson, Arizona, otros operadores que son mencionados dentro de la acusación también en la Mexicana, cómo lo llevaban a Sonora, cómo se transportaba después a Culiacán, Sinaloa, pero Julio César Chávez nunca aparece directamente en esa operación de tráfico de armas de fuego. Ok, sin embargo, como denunciante te tienen que estar informando cómo va el proceso, y cuando en México se detecta alguna participación, le tuvieron que haber informado, y por eso es que Estados Unidos, cuando esta semana detiene a Julio César Chávez Jr., dice, por cierto, en México tiene un proceso pendiente, ¿no? Es correcto. Además, Estados Unidos aprovecha una política antimigrantes en la que dice, pues es un migrante legal, lo vamos a detener porque había solicitado su residencia, no se la damos por vínculos con el Chapo, vínculos familiares, pero además en México tiene una orden de aprehensión abierta desde 2023 que no se sabía, y ahí está como el detalle, ¿no? 2 años en los que Estados Unidos decidió tenerlo en su territorio, y hasta que efectivamente no le funciona porque no le dan la situación migratoria, y además tiene una pelea millonaria en Estados Unidos, decide entregarlo a México. Todavía no lo hace, pero también se espera que sea expedito. Que sea pronto. Bien, pues gracias, Ángel, como siempre. A ti, Alex, el detalle de esta información con Ángel Hernández. A pesar de que estos datos sobre el papel de Julio César Chávez Jr. estaban asentados en esta orden de aprehensión que se emitió en el 2023, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció, a pregunta expresa, que el Gabinete de Seguridad nunca se lo informó, hasta que ayer la Fiscalía General de la República confirmó que efectivamente tenía una orden de aprehensión contra Chávez Jr. desde hace 2 años. El Gabinete de Seguridad tenía ubicado que Julio César Chávez Jr. tuviera vínculos con el cártel de Sinaloa. No se mencionó en el gabinete, lo que sí es una investigación de la Fiscalía que tiene que ver con delincuencia organizada. No se había podido cumplimentar, se llama, la orden de aprehensión, porque una buena parte del tiempo estaba en los Estados Unidos. En la plática que nos comenta que tuvo ayer con el fiscal general de la República, no se mencionó esta relación que señaló el gobierno de los Estados Unidos ayer con el cártel de Sinaloa. No, yo solo pregunté si tenía orden de aprehensión o no. Una vez que la Fiscalía nos dice hay una orden de aprehensión en México, pues hay protocolos establecidos muy claros, donde ya es la Fiscalía quien atiende. En otros de los temas relacionados con la justicia entre México y Estados Unidos, hay actualización sobre el tema de las instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de ese país. La Secretaría de Hacienda anunció más medidas para Intercam y Cibanco. Esta noche la dependencia informó sobre la escisión del negocio fiduciario de ambas entidades luego de las investigaciones abiertas por el Departamento del Tesoro. Ahora el negocio fiduciario de los 2 bancos estará de forma temporal en manos de la Banca de Desarrollo Mexicana para que los fideicomisos puedan seguir operando sin afectar a sus beneficiarios. En Estados Unidos, la Fiscalía confirmó que ya compartió evidencia del caso contra Rafael Caro Quintero, acusado de narcotráfico, crimen organizado y de haber asesinado al agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. A través de una carta enviada a la defensa de Caro Quintero, se describe que entre los materiales compartidos hay documentos y fotografías relacionadas con asesinatos ocurridos entre 1981 y 1985, además de las conversaciones y grabaciones de audio del interrogatorio y tortura contra Kiki Camarena. En Michoacán, un grupo de sicarios emboscó al subdirector de seguridad del municipio de Zamora, a David Flores, y a 2 de sus escoltas. En el lugar se encontraron casi 500 casquillos percutidos de distintos calibres y una camioneta abandonada por los sicarios. En un comunicado se identificó a los escoltas del subdirector y se aseguró que no pudieron repeler la agresión.
En Nuevo León, hombres armados asesinaron a 4 personas durante un ataque a una agencia de autos allá en Monterrey. Después de realizar disparos, los criminales echaron gasolina sobre los vehículos para incendiarlos. En el lugar, 2 personas resultaron heridas de gravedad. Las autoridades hicieron un operativo para encontrar a los criminales sin que hasta el momento se reporte que los hayan detenido. Esta semana, los niños y niñas, ocuparon varios titulares por ser víctimas de la violencia en el país. Al menos 4 de estos casos generaron gran indignación entre la población, sobre todo en sus zonas donde vivían. En casi todos los casos ya hay detenidos, pero los familiares exigen que no haya impunidad. Cuatro casos de muertes violentas contra menores de edad causaron indignación en 3 entidades del país durante la última semana. El caso más reciente es el del pequeño Jaciel de 8 años de edad. Desapareció el pasado miércoles 2 de julio en la ciudad de Chihuahua, pero el caso dio un giro. Los restos del menor fueron encontrados la noche del jueves dentro de una bolsa negra. Su padrastro fue detenido y la fiscalía informó que Jaciel murió por heridas de arma punzocortante. Creo que vamos a imputar al padrastro del niño. El niño nunca estuvo perdido. Otro caso es el de Keila Nicole, de 13 años. Ella desapareció el 1 de julio cuando avisó que saldría a caminar con otro joven, pero ya no regresó a casa. Tras una llamada anónima, sus restos incompletos fueron encontrados al día siguiente en San Quintín, Baja California. Por este caso hay 2 personas detenidas, incluyendo a otro menor de edad. En el Estado de México, familiares de Natalia, de 14 años de edad, se manifestaron en los límites de Otzolotepec y Jonacatlán para exigir justicia por la muerte de la joven. Ella desapareció el 27 de junio en Jonacatlán y fue encontrada muerta 4 días después en Otzolotepec. Este viernes se dio a conocer que fue girada una orden de aprehensión contra un adolescente de 15 años por su presunta participación en el caso. También en el Estado de México, una bebé de 2 años de edad fue enterrada en su propia casa en el municipio de Chimalhuacán. Su cuerpo fue cubierto con un sillón de la sala y estuvo ahí durante 15 días hasta que fue localizada por su hermana, según la información que se tiene hasta el momento. Pues nosotros creemos que pues la mamá biológica de la niña y el padrastro fueron los culpables. ¿Por qué? Porque ellos seguían habitando en la casa normal todavía hasta el día de ayer. Con información de Mario Rodríguez, Estefanía Hernández, Javier Suárez y Norma Ponce, Milenio Noticias. Sobre el crematorio de la infamia allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se encontraron 383 cuerpos sin incinerar, las autoridades vincularon a proceso al dueño y a un empleado por los delitos de inhumación y exhumación de cadáveres en perjuicio de la sociedad. El juez encargado del caso fijó 6 meses para el cierre de las investigaciones. Sobre el mismo caso, la Oficina de México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas de la ONU para Derechos Humanos llamó a las autoridades a que realicen una investigación eficaz, que se respeten los derechos de las personas fallecidas conforme a los estándares del informe de la Relatoría de la ONU que protege tanto al fallecido como a sus familiares. Las irregularidades de lo que ahí ocurría siguen saliendo a la luz. Una persona narró a Milenio cómo es que descubrió que le entregaron las cenizas de alguien distinto a su familiar que había muerto. La historia es de Blanca Elizabeth Carmona. Después de la localización de 383 cadáveres en el crematorio Plenitud, Claudia abrió la urna en donde deberían estar las cenizas de su padre, Humberto Martínez, fallecido el 17 de diciembre del 2020 a los 63 años, y encontró una etiqueta a nombre de otra persona. Cuando abrimos la urna está el nombre de otra persona, que es el de una señora. Obviamente pues sacamos las cenizas y abajo está otra etiqueta con el nombre de mi papá. 2 nombres en una sola ceniza. La etiqueta con el nombre de la señora está pegada a la bolsa de las cenizas. La etiqueta con el nombre de mi papá no, está suelta. La familia de Humberto publicó en redes sociales el desafortunado hallazgo y localizó a los familiares de la otra persona fallecida. Se trata de Ernestina Sánchez Rodríguez, quien murió el 9 de noviembre del 2020 a los 62 años. Con un mes de diferencia, ambos difuntos fueron velados en la funeraria latinoamericana. El cuerpo de Humberto debió incinerarse en el crematorio Plenitud y el de Ernestina en un crematorio distinto. Las cenizas fueron entregadas a las 2 familias en enero del 2021 en urnas idénticas. Pues me siento muy triste, con la incertidumbre de
que pues no sabemos en realidad si es el papá de ella o es mi mamá, y pues estamos con las dudas y con una impotencia pues que no sabemos qué hacer. La urna con las cenizas que se suponía eran de Ernestina están sepultadas en Durango. La urna que se esperaba tuviera los restos de Humberto estaba en la casa familiar. Ahorita pues estamos frustrados, tenemos mucho coraje, hay muchos sentimientos encontrados, estamos prácticamente volviendo a revivir nuestro duelo, y yo lo único que quiero es que me entreguen o el cuerpo de mi papá o las cenizas de mi papá. La duda está de qué es lo que yo llevé para allá, para mi tierra, o sea, que si en verdad eran las de mi mamá o qué es lo que está allá. Desde Chihuahua para Milenio Noticias, Blanca Elizabeth Carmona. Al cumplirse un mes de que trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México suspendieron labores en demanda de mejores condiciones de trabajo, esta mañana un grupo de aproximadamente 100 empleados protestó en la alcaldía Cuauhtémoc para mostrar su descontento ante la falta de consenso entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados frente a las propuestas que ya se han hecho por parte del gobierno capitalino para que retomen actividades. Horas más tarde, los trabajadores se reunieron con las autoridades de la Ciudad de México para firmar un acuerdo, luego de que se les diera un ultimátum para que regresen a actividades. Por mayoría de votos, los trabajadores aceptaron la última propuesta y regresarán a trabajar el lunes. Se determinó que no habrá sanciones ni actas administrativas contra ellos por el paro realizado todo este mes. El aumento de sueldo que pedían no lo consiguieron, pero sí consiguieron, por ejemplo, 29.4 millones de pesos divididos entre más de 11,000 trabajadores, además de 2 bonos de fin de año. En las mesas de trabajo que mantendrán en los próximos meses, acordaron que para el presupuesto 2026 se planteará un aumento al salario y a sus prestaciones. Por segundo día consecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de salud hicieron anuncios sobre lo que llamaron un rescate de la industria farmacéutica en México, tras culpar al periodo neoliberal, concretamente culparon al sexenio de Felipe Calderón, de la caída en la producción nacional y de paso el desabasto del sexenio pasado. Ayer se anunció una inversión de 10,000 millones de pesos por parte del laboratorio Kenner, además de Genbio, una empresa dedicada a la producción de derivados de la sangre, y Neol Pharma. Hoy se anunció un enfoque en la producción de medicamentos genéricos a partir de la reinstauración de una medida llamada requisito de planta. Fue eliminada en el 2008, de eso es lo que le acusan al sexenio de Calderón, de eliminar ese requisito. Lo que se busca es que todo aquel que venga a fabricar o fabrique aquí, pues tenga una planta. El requisito de planta obligaba que cualquier farmacéutica que quisiera vender algún producto en nuestro país tuviera que tener alguna planta. Si tendríamos una industria nacional consolidada, podríamos empezar a producir medicamentos genéricos. En 2008, el periodo de Calderón, se retiró el requisito de planta y cayó por completo la industria farmacéutica nacional. Y nuestro objetivo pues es recuperarla. Se emitió un decreto para que en la próxima licitación sea tomada en cuenta como un elemento central si existen plantas de producción nacional para la compra de medicamentos para el Sistema Nacional de Salud. En este espacio tuvimos acceso a documentos que prueban irregularidades en las obras del tren interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. En particular, las asignadas al consorcio encargado de proveer materiales para la línea K, que usó balasto irregular para favorecer a empresas filiales. Para lograrlo, sustituyó los estudios de otros proveedores que sí habían pasado el control de calidad. Así que están mezclando balasto bueno con balasto malo o de no tan buena calidad, lo que según los expertos a largo plazo podría causar un descarrilamiento. Sí, es un trabajo de Mario García. El pasado mes de junio se realizaron las primeras pruebas de la línea K del tren interoceánico de Tehuantepec. Y aunque no se ha dado a conocer información de los resultados, Milenio tuvo acceso a una serie de presuntas irregularidades en la obra que pueden poner en riesgo la integridad de los pasajeros. Según documentos confidenciales a los que tuvo acceso Alex en Milenio, en varios tramos de la obra de rehabilitación de las vías se está usando balasto de mala calidad. El balasto son las piedras que se colocan entre los durmientes y las vías del tren, las cuales deben reunir ciertos requisitos para permitir que el peso del convoy pueda ser absorbido sin causar deformaciones a la estructura, de acuerdo con las normas de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Sin embargo, el consorcio constructor a cargo de la obra, Grupo Ferrocarrilero del Sureste,
está usando material defectuoso brindado por empresas filiales. Lo extraen de minas cercanas a las vías, una situación que ya había derivado en problemas legales para la obra. Pero de acuerdo con fuentes consultadas, también se proporcionó balasto de origen chino que llegó en un buque con 38,000 toneladas de ese material. Las mismas fuentes precisaron que ninguno de esos materiales reúne los requisitos mínimos de absorción, densidad y granulometría. A largo plazo las rocas se pueden deshacer y el peso del tren deformaría las vías hasta causar un descarrilamiento. El Grupo Ferrocarriles del Sureste homogeneizó el material irregular con el de otros proveedores para simular que cumplen con las normas. De acuerdo con la información obtenida en este espacio, ese material irregular se está utilizando en varios tramos de la línea K del tren del Istmo, en la ruta de Ciudad Hidalgo en Chiapas, hacia Ixtepec, Oaxaca, que tiene una extensión de casi 460 kilómetros. Algunos de esos tramos son de Ciudad Ixtepec a Unión Hidalgo, de Unión Hidalgo a Reforma de Pineda, de Reforma de Pineda a Chahuites y de Chahuites a Corazones. Ese balasto irregular lo han proporcionado las empresas Gami Ingeniería e Instalaciones, Industria de Ingeniería, Construcciones Urales y Regiomontana de Construcción y Servicios. Todas ellas forman parte del consorcio del Grupo de Ferrocarriles del Sureste, una empresa constituida en 2023 específicamente para participar en las obras del Tren del Istmo. Está previsto que el proyecto del tren interoceánico esté concluido entre finales de 2025 e inicios de 2026, pero está por verse si las irregularidades afectan ese calendario para evitar riesgos a los pasajeros. Para Milenio Noticias, Mario García Toribio. En la Ciudad de México, habitantes de las colonias Condesa, Roma y los alrededores se manifestaron contra la gentrificación. La movilización comenzó en el Parque México. Reclamaron que debido a que en la zona ya se han asentado muchos extranjeros, los capitalinos se están quedando sin vivienda, los han orillado a desplazarse, además de que todo se ha encarecido. Sin embargo, la protesta se salió de control y se inclinó contra los estadounidenses. Les gritaron fuera a gringos. Algunos grupos destruyeron el mobiliario de algunos establecimientos. Sí, algunos de los que salieron a defender su zona de arraigo terminaron destruyéndola. La Ciudad de México se hunde cada año entre 10 y 30 centímetros. Expertos afirman que en menos de 10 años habrá zonas inhabitables debido a la extracción de agua, pero también al peso de las edificaciones que están acelerando esta problemática. La historia es de Fanny Miranda. Es la casa 37 de la calle Lápiz Lazuli en la colonia Estrella de la alcaldía Gustavo Madero. En 13 años, se ha hundido de 40 a 70 centímetros. Lentamente se está cayendo a pedazos porque el suelo arcilloso donde se encuentra llegó a su límite cuando se construyó este edificio vecino. Los problemas que ocasionó fue el hundimiento de los terrenos y destrozó, o sea, quebró toda la construcción de la casa. No nada más el terreno, sino la construcción fue destruida. En promedio, la Ciudad de México se hunde de 10 a 30 centímetros por año debido a la extracción de agua. Pero el peso de las edificaciones acelera la problemática, como ocurrió en esta zona, donde el límite máximo de niveles permitido es de 3, y construyeron 6. Hasta hace 100 años todavía esto era parte del lago, era una zona de ciénegas, y pues todavía tiene humedad el suelo. Entonces cuando estos edificios de gran magnitud llegan a estas estructuras y no se hacen bien estudios, empieza a haber pérdida de volumen y empiezan a moverse hacia los lados, generando problemas a lo largo de la colonia. La pareja llegó a habitar la casa en 1986. En 2006 la remodelaron por completo y 6 años después, la edificación de 6 pisos de la constructora Saúl Centeno Montero comenzó a provocar las primeras grietas. En 2013 fueron desalojados de su hogar. No podíamos dormir. Y oía ruidos, se está cayendo la casa. Y sí se caía. Y empezaba a caerse la loseta del baño. Nos alterábamos.
pues se construyeron el doble de niveles, además de que no se tenía ni permiso para demoler la casa anterior, ni permiso para construcción. Y además de toda la normatividad que se violó, pues la APAOD y el INVEA vinieron y emitieron sus dictámenes correspondientes. Estamos en juicio ya desde hace 13 años. A la fecha, la empresa no se ha hecho responsable. Los afectados están a la espera de que el Poder Judicial de la capital levante el paro para que se resuelva la sentencia por tercera vez a su favor. Estamos pidiendo que se nos pague el costo de la destrucción tanto del terreno como de la construcción y de los gastos que hemos hecho, de que nos ha provocado, porque esta constructora nos colocó en esa situación. El experto sostiene que los hundimientos son el fenómeno natural con mayor impacto en la capital. El fenómeno geológico más importante que afecta a la Ciudad de México. Actualmente hay lugares, por ejemplo en la zona de Nesa, alrededor del aeropuerto Benito Juárez, que hay tasas de hasta 30 centímetros de hundimiento por año. Entonces hay evidencia en algunas zonas también en el centro de la ciudad que ya estamos hablando de 10 a 15 centímetros también por año y está generando problemas en todas las escalas, tanto en infraestructura de primer nivel, por ejemplo el metro, infraestructura subterránea, como edificios ya de particulares o edificios ya históricos directamente. A solo 5 kilómetros en Tlatelolco, el hundimiento es evidente en la balaustrada del Jardín Santiago, así como en este desnivel en la avenida Flores Magón, y en la esquina con eje central, donde la estructura de un viejo pozo ha comenzado a emerger. Geólogos de la UNAM han alertado que en menos de 10 años, la Ciudad de México tendrá zonas inhabitables por los hundimientos y se verá obligada a realizar desplazamientos forzados. Todo por la irracional extracción de agua de pozos subterráneos, sumado a la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios y el peso de sus construcciones. Y no hay nada que hacer. El proceso ya es irreversible. Con imágenes de Estefanía Vera, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Hablando de hundimientos, vaya socavón de al menos 3 metros de profundidad, 15 de longitud en Guadalajara, Jalisco. Un camión arenero y un vehículo compacto cayeron en este agujero, por lo que una mujer, 2 niños y un bebé fueron sacados del interior del socavón con lesiones leves. Según el Sistema de Atención Médica de Urgencia, Obras y Servicios Públicos se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia. Desde esta tarde, las autoridades piden a la población evitar la zona, mantenerse informados a través de los canales oficiales. Es la zona de la colonia Betel, allá en Guadalajara, Jalisco. Seguirá lloviendo en gran parte del país debido a distintos fenómenos meteorológicos. Además, se mantiene la alerta por una zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, que tiene 60% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical este fin de semana. Les mostramos el QR en pantalla para que puedan revisar el pronóstico del tiempo de cómo va a estar en su ciudad. En Hidalgo, por cierto, con las lluvias que se han registrado en el Valle de México, las presas y ríos aumentaron considerablemente sus niveles. Por esto existe riesgo y miedo entre la población porque puedan desbordarse, como ocurrió ya en el año 2021 cuando el río Tula inundó 9 municipios. La historia es de Guadalupe Trejo. Las lluvias del centro del país han puesto en alerta a la población de Hidalgo, especialmente en el suroeste. Los ríos y presas están por llegar al límite. La presa Endó está al 102% de capacidad, por lo que autoridades realizan desfogues controlados, lo que mantiene entre el miedo y la incertidumbre a vecinos de Tula. Hay miedo, hay esa incertidumbre porque no sabemos realmente los niveles del agua, si pueden llegar a volvernos a inundar. El miedo está más que justificado. Esta presa recibe las aguas negras del Valle de México y las descarga al río Tula, que en septiembre de 2021 se desbordó e inundó el hospital de zona número 5. 17 pacientes murieron por diversas fallas en los equipos médicos. Los pobladores temen que la pesadilla se repita. Según ahorita cuentan que va a haber no sé qué de allá de México y dicen que va a ser muchísima agua, entonces sí tenemos miedo que se vuelva a inundar. Porque si viene mucha agua de la Ciudad de México, pues hay mucho riesgo de que se inunde. Cada temporada de lluvias el nivel del río Tula aumenta y con ello las alertas. Hasta aquí llegó el agua, se llevó todas mis cosas, tenía una cocinita ahí abajo, tenía una cocinita y todo se la llevó.
Se llevó todo mi refri, se llevó mi sala comedor, se llevó mis sillas, todo. Allá tenía los pollitos, todo se los llevó, mis conejos, todo se llevó. Son unos recuerdos feos para mí y no nos dio tiempo de salir, no nos dio tiempo a recoger nada. Tuvimos que salir a la azotea con aquel pánico porque las casas se movían de toda la presión que traía el agua del río. Desde 2022 la Conagua realiza una inversión millonaria para revestir el río y evitar un nuevo desbordamiento, pero vecinos temen que no sea suficiente. Porque estos trabajos que se hicieron, francamente estuvieron mal. Era un río, ahora tenemos un canal. A la altura del fraccionamiento Rancho Chapultepec, la obra comenzó a deteriorarse. El agua de las últimas lluvias se llevó parte del concreto con el que fue revestido el cauce. De hecho, hay zonas en las que el revestimiento no alcanzó a llegar. Son lugares en donde se están inundando, colonias aledañas aquí al municipio de Tula. Desde Hidalgo para Milenio Noticias, Guadalupe Trejo. En Texas, Estados Unidos, hubo fuertes inundaciones. Se declaró emergencia en 15 condados, incluido el condado de Kerr, uno de los más afectados cercano a la ciudad de San Antonio. Fuertes tormentas repentinas provocaron el crecimiento de nivel del río Guadalupe hasta por 8 metros. En 45 minutos creció en esta magnitud. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que la Guardia Costera estadounidense realizará evacuaciones de ciudadanos durante toda la noche. Continuarán. Se reporta la muerte de al menos 24 personas y la desaparición de varios ciudadanos. Entre los desaparecidos está un grupo de 20 niñas. Estaban en un campamento de verano. This is a time when we as a state, we as a community need God more than ever. People that I know of who were not in harm's way, but went into harm's way to try to save the lives of others, but who lost their life. We will stop at nothing to ensure that every asset and person and plane and whatever is needed is going to be involved in the process of rescuing every last person. Donald Trump habló brevemente, pero ya habló sobre estas inundaciones en Texas, calificó como terrible lo ocurrido y aseguró que ya está trabajando con el gobernador Greg Abbott, a quien apenas escuchábamos, para atender todas las afectaciones. Antes, en Washington, se celebró el 4 de julio, 249 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Ahí Trump firmó su hermosa ley desde la Casa Blanca, como le llama a esta ley que incluye los gastos y los ingresos para sus proyectos. Acompañado de congresistas, aviones de la Fuerza Aérea, fuegos artificiales y en medio de, sí, hubo algunas protestas. Así se celebró el 4 de julio allá en la Casa Blanca. It's the biggest bill of its type in history. We've never had anything like that before. Nothing like that they thought would be possible to get passed. I want to tell you that I've never seen people so happy in our country because of that. After this kicks in, our country is going to be a rocket ship. Thank you all very much. Happy 4th of July. God bless you all. Thank you very much, everybody.
8 horas de intensos ataques continuos sacudieron la capital de Ucrania, Kiev, y otras regiones de ese país debido a uno de los ataques, le decía, con drones más intensos dirigido desde Rusia. En total, más de 530 drones, 11 misiles generaron pánico y daños en zonas residenciales. Таке відчуття, що кожну хвилину летіло шахеди, і йде на зниження, і бабах-бабах. А потім ми зрозуміли, що це в наш дом попало. Ми сиділи в під'їзді, в коридорі. Коли відчинили двері, то там... Ти на багатьох вже був? Він почав всі будити і хотів і вів нас щоб ми виходили і йшли в підвал. Він за нас дуже сильно переживав. Mientras la guerra sigue, las negociaciones nada más no se concretan. El presidente Donald Trump habló hoy con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky, sobre los recientes ataques de Rusia. Es precisamente este último ataque en Kiev se da un día después de que Trump habló con el presidente ruso, con Vladimir Putin, de quien dijo estar muy decepcionado. Yeah, I'm very disappointed with the conversation with President Putin because I don't think he's there. I don't think he's there. And I'm very disappointed. Well, it's not, I'm just saying, I don't think he's looking to stop. And that's too bad. But I was not happy with the conversation, no. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, el número de muertos palestinos ya asciende a más de 57.200 personas desde el inicio de la guerra con Israel. Este viernes, al menos 41 palestinos murieron por ataques del ejército de Israel, 7 de ellos en bombardeos a tiendas de campaña de desplazados en Khan Yunis. Sin embargo, parece que un cese al fuego ya está cerca. Hoy el grupo Hamas anunció que revisó la última propuesta de los mediadores del conflicto y ya entregó una respuesta con espíritu positivo, según el grupo. Además, Hamas aseguró que está totalmente dispuesto a iniciar las conversaciones para implementar este acuerdo de cese al fuego durante 60 días. Con eso hacemos una pausa. Volvemos. Minina Taide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Hoy justamente con todo lo que hemos vivido y que ayer ya platicábamos sobre pues la tragedia que sucedió justamente con el jugador, ¿no? Diogo Jota, quien falleció en un accidente de auto junto a su hermano. Hoy vemos ya, Alex, las muestras de apoyo hacia su familia, obviamente de cariño de todos los aficionados, de todos los fanáticos, pero también obviamente de todos los pues lo que hay alrededor del mundo del fútbol, incluso compañeros y también, Alex, de otro mundo, del mundo de la música. ¿Por qué? Porque hoy regresó Oasis, el grupo musical, justamente después de 16 años separados los hermanos, volvió a una gira de reconciliación, por así decirlo, y le rinden tributo a este futbolista portugués de 28 años, quien ya decíamos falleció de esta manera en este primer pues escenario, ¿no?, que tienen, este primer reencuentro en Cardiff. Lo vivieron de esta manera. Ahí vemos la imagen, obviamente, de Jota con el número 20 que utilizaba en el Liverpool. Es parte de todo lo que se vivió este día de homenajes, pero bueno, también hemos tenido otros momentos, ¿no?, en el mundo del fútbol. Por ejemplo, en el Mundial de Clubes, en el partido entre el Al Hilal y también el Fluminense, sus compañeros, quienes obviamente estuvieron de cerca, no solamente en el mundo del fútbol, sino más allá, le rindieron un homenaje, lloraron, un minuto de silencio. Vamos a ver parte de lo que se vivió.
Así los homenajes y el tributo. Sí, exactamente, las lágrimas ya veíamos de Rubén Neves y Joao Canceló justamente en este partido. Alex, vamos a cambiar de tema porque este fin de semana, el próximo domingo, la selección mexicana se enfrenta a Estados Unidos. Ya es la final. Exactamente, la final de la Copa Oro, en un marco, Alex, social y político que no se hubiera querido, ¿no? Por todo este tema de los inmigrantes, de las redadas, de todo lo que ha sucedido, que afortunadamente no ha tocado el mundo del fútbol porque había temor justamente de que tanto en el Mundial de Clubes, exactamente, los aficionados. Tanto en el Mundial de Clubes como en esta Copa Oro no ha sucedido, afortunadamente, Alex, y bueno, al final también se vive de esa manera esta final porque los mexicanos que radican en aquel país, por supuesto, siempre quieren ganarle a Estados Unidos por ese tema de nacionalidad, obviamente de pasión hacia su patria, pero hoy más que nunca me parece con este entorno lo que quieren es justamente eso, ganarle a Estados Unidos. Una selección mexicana, Alex, que llega sin la verdad no mucho fútbol, hay que decirlo, sobre todo en el tema del ataque, ha dejado mucho que desear en la creación de juego, en la contundencia, sobre todo este equipo de Javier El Vasco Aguirre, pero también hay que mencionar que para eso trajeron al Vasco Aguirre, para sacar resultados, y se sabe históricamente que el Vasco no tiene el mejor fútbol, el mejor espectáculo, pero sí es contundente. Vamos a ver si el próximo domingo, obviamente ante una selección de Estados Unidos que no llega con todas sus figuras, también hay que mencionarlo, Alex, y que en el papel tendría que ganar, pues consigue la 10ª Copa de Oro. Bien, pues que gane México. Gracias, Vine. Buenas noches. En información de última hora sobre lo que le presentaba las protestas contra la gentrificación en la Ciudad de México, esto emitió la jefa de gobierno Clara Brugada hace unos momentos. Está haciendo este pronunciamiento en el que aseguró que el gobierno de la ciudad rechaza la gentrificación porque excluye a quienes han vivido toda su vida en sus barrios. Dijo que se están impulsando políticas de vivienda que arraigan a la gente en sus comunidades con apoyos para renta y propiedad accesible. Asimismo, rechazó cualquier expresión xenófoba en la ciudad, pues dijo que es una ciudad de diversidad y respeto. Con esto nos despedimos. A partir del próximo lunes tomaré unos días de vacaciones. Los dejo en las mejores manos. Hasta entonces.